ver, sí. A ver, al final, por favor. Bueno, nosotros estamos en un proyecto anticrisis, ¿no? De todo el tema de economía, de lo que está sucediendo ahora en, bueno, básicamente en todo el mundo. Entonces ha venido el representante de la Universidad de CSIC, ya sabéis que es la Escuela de Negocios, de Economía, Mundo Empresarial, y son los que van a compartir ahora esta pequeña charla. Y espero que os sirva, ayuda y conocer un poco más por lo que está sucediendo, y luego al final pues podéis preguntarles todo aquello que queráis. Os dejo ahora con... Buenos días. Bueno, muchas gracias al colegio, al colegio, en especial a Pilar López por la oportunidad de poder estar aquí. A ver, vamos a hablar sobre, bueno, qué es la economía mundial. Vamos a bajar a la economía europea y vamos a dar un repaso por la economía española. Ya sabéis que las cosas están un poco complejas, digamos. Entonces, bueno, para ello contamos, y creo que tenéis la gran suerte de contar con Mario Weiss. Mario Weiss es un profesor de la escuela, además consultor del Banco Mundial. Creo que sonará en las noticias, está el Banco Mundial para arriba, Banco Mundial para abajo, con lo cual es parte integrante de este banco y sobre todo también profesor de SIC. ¿Cuál es la idea? La idea es explicaros, daros ideas, daros conceptos y cómo se interrelacionan ellos para que dentro del proyecto que estáis haciendo podáis, bueno, pues generar ideas con un poquito más de valor o con un poquito más, digamos, pensadas, ¿vale? Con lo cual, él me ha prometido que va a hablar despacio, porque realmente se apasiona con el tema y se acelera a la hora de hablar, para que os quede todo claro. Y por supuesto, después de sus speech, sentiros absolutamente libres de hacer las preguntas que consideráis. Es más, hacer preguntas, ¿vale? Que no es de la vergüenza de que voy a decir, a ver si voy a decir una burrada o tal o cual. No os preocupéis, para eso estamos aquí, ¿vale? Con lo cual os dejo con Mario. Muchas gracias de nuevo y que lo disfrutéis. La idea es una media hora, 40 minutos para dejar las preguntas. Bueno, habrán notado porque el centro soy argentino de origen, pero bueno, llevo 20 años en España, o sea que ya hace mucho tiempo aquí. Y la verdad que estaba muy nervioso para esta ponencia, lo decía, tengo una hija que tiene vuestra edad, yo siempre hablo con banqueros, empresarios, muchos cursos por el mundo, en inglés, etcétera, y estaba más nervioso hoy que habitualmente, pero bueno, ya ahora tengo el esquema y les voy a contar un poquito cómo está la economía mundial y cómo está la economía española. Está muy mal y bueno, les voy a dar algunas de las ideas que tenemos en el Banco Mundial que debería hacer el gobierno para solucionarlo, y seguro que ustedes cuando hagáis la propuesta mejoráis mucho nuestra idea. Entonces la idea va a ser la siguiente. Primero les voy a contar un poquito cómo está la economía mundial. Bueno, ahora es al revés. Siempre los ricos les iba bien y los emergentes, los países en desarrollo, les iba mal. ¿Quiénes son los ricos? Estados Unidos, Eurolandia, así le llamamos a Europa. Bueno, en realidad es tipo Europa con Islandia, son los 15 países de Alemania, Francia, España, todos esos somos países ricos, y Japón. Y ahora tanto Estados Unidos, Japón como Europa van mal. Sobre todo Europa, ¿no? Y sobre todo Grecia y Portugal, y ahora les voy a contar que tienen bastantes problemas. Pero Estados Unidos también va mal, crece poco, hay mucho paro, mucho desempleo. Después de la crisis que hubo hace unos años, la cosa está bastante mal. Y en cambio los que van bien, y voy a empezar por ahí, son países en desarrollo. Por ejemplo, el que va mejor es China. China va como una moto, con un crecimiento del 8% de crecimiento. O sea que en los próximos años China es el segundo país más rico del mundo, después de Estados Unidos, pero en 4 años en riqueza va a ser el primero. Todos sabéis, me imagino, por el buen nombre de este colegio, cuántos chinos hay en el mundo, ¿no? La población, ¿no? Lo voy a preguntar, pero solo les recuerdo que son 1.300 millones. Ahí somos 47 millones. Bastante, ¿no? Lo sabían seguro. Y luego, India, que es el segundo país más poblado, son 1.200 millones. Pero como los hindúes tienen más hijos que los chinos, en solo 35 años, India va a ser el país más poblado, ¿no? Pero sumados los hindúes y los chinos, que le llamamos Chindia, bueno, es una palabra que me he inventado, pero que es la suma de ambos, ¿sabéis cuántos somos en el mundo? Eso me imagino que sí, 7.000 millones, ¿no? Entonces,
1.300 millones, 1.200, ahí ya hay una parte importante de la población mundial. Y estos países van muy bien. China e India son los que crecen más y los que van a ser ricos en el futuro. China crece al 8%, India al 7%, y son países, bueno, que tienen una economía muy productiva y que realmente tienen un futuro muy bueno. Si les preguntara dónde está el dinerillo en el mundo, dónde están los ahorros, bueno, están China, que tiene mucho dinero, bueno, los países árabes, ¿no? Básicamente por el tema del petróleo, Arabia Saudita, todos estos países que tienen fondos que tienen mucho dinero. Y en cambio los países que éramos ricos, Estados Unidos, Europa y Japón, ahora estamos bastante mal. A mediano plazo nos vamos a recuperar, pero tenemos unos años que vamos a tener cierta crisis. También va muy bien América Latina, sobre todo en América Latina los países que van mejor, pensamos en el Banco Mundial, son Brasil, que es el país que va mejor, luego viene Chile, luego viene México, luego viene Colombia y Perú. Esos 5 son los que van mejor. Por Argentina, mi país, no mucho, porque bueno, a veces hay líderes políticos que son un poco populistas, ¿no? Entonces, eso no promueven que venga capital extranjero y bueno, la economía no va tan bien. Pero América Latina, esos 5 países que les dije, en los próximos años van a ir muy bien. ¿Y por qué va bien América Latina? Porque exportan comida y ropa. Y minerales. Por ejemplo, cobre, oro, plata, trigo, café. Y habrán leído ustedes que los precios de los commodities, ¿no?, de las materias primas, han subido mucho. Pero si tú eres Chile, vendes cobre y sube el precio, te vuelves millonario. Y eso ha pasado. ¿Y dónde está gran parte de los minerales y la comida del mundo? En 2 partes, África y América Latina. Luego, los países africanos van bien, crecen mucho, sobre todo Sudáfrica, Angola. Hay varios países de África que tienen minerales y les va bastante bien. Luego, en Asia, además de China e India, les va muy bien a los llamados tigres. ¿Quiénes son los tigres? No me refiero al zoológico, sino países que se llaman así porque crecían mucho. Por ejemplo, ¿cuál sería algún tigre? Singapur, Malasia, Tailandia, esos van muy bien. Y yo les diría que como región, Asia es la región del mundo que va a ir mejor en los próximos años. Luego viene América Latina y luego, bueno, Europa del Este, Rusia va bien, tiene petróleo, tiene mucho alimento. En general, los mercados emergentes tienen un futuro muy bueno, ¿no? Entonces, primer concepto, va mejor los países pobres ahora que los países ricos. Entonces, dentro de los países ricos, Estados Unidos tiene problemas. ¿Por qué? Porque crece poco. Saben todos que hubo una crisis en el 2008 en Estados Unidos, quebró Lehman Brothers, un banco, y la gente quedó en paro. Siempre Estados Unidos tiene poco paro, poco desempleo. ¿Cuál es la tasa mínima de paro que puede haber en una economía? 4%. Eso es lo mínimo. Y Estados Unidos tiene 8% en paro. España todos sabéis cuál es la tasa de paro, ¿no? 23%. O sea que ahí ya somos subcampeones mundiales. Ustedes tienen suerte, porque con la edad que tienen no les va a pillar la crisis. Yo a mis alumnos les digo, esta crisis en España va a durar mínimo 2 años y puede durar 4 o 5. Ustedes por vuestra edad tienen la suerte de que, bueno, ya cuando lleguen al mundo laboral todo va a mejorar bastante. En ese sentido hay que ser optimistas. Y siempre el consejo que doy a mis alumnos un poco mayores es casarse bien. Casarse bien es conseguir chicos, chicas con dinerillo. Ustedes no piensen en eso, piensen en la familia socialista, pero vayan pensando también en el consejo de Don Mario. Bueno, en ese caso, si ya tiene una novia o novio y no les interesa el dinero, les interesa el amor, que es lo importante, el plan B sería básicamente formación. Por ejemplo, algo muy importante que tienen ustedes es el tema del inglés, que es fundamental. Hoy día, la educación, la formación del inglés son la base para el futuro económico. Porque luego en un ratito, cuando les cuente lo que va a pasar con la economía española, el único sector que tiene futuro es la exportación, y para trabajar en el sector exportador hay que saber idiomas. Entonces, el tema del posgrado, educarse, es la mejor arma que tienen ustedes para terminar con la crisis. El tema del idioma es fundamental, ya que hoy día sin inglés está muy limitado. Y saben que en España mucha gente se está yendo afuera. 80.000 españoles, ingenieros, gente cualificada, como no hay trabajo, ¿dónde se están yendo? América Latina, se están yendo a China, se están yendo a Alemania, pero el inglés es el idioma de los negocios, ¿no? Con lo cual tienen esa gran suerte, al ser bilingües, de poder trabajar en un ámbito mucho más importante. Eso es importante. La educación, muchachos, es la única arma que tienen ustedes para tener un futuro, ¿no? Sin educación no hay ninguno, ya que evidentemente en España hay paro, pero la gente que tiene menos formación, que no ha estudiado, que no ha ido a la universidad,
no tienen trabajo. Si tú has ido a la universidad tienes un mundo adicional. O sea que sí es importante el tema de la formación, no solo ir a la universidad, sino luego hacer un posgrado y el idioma. Bueno, de la situación mundial, entonces Estados Unidos, ¿por qué digo que va mal? Tiene mucho paro, hay gente que no tiene trabajo, 8%. Luego hay un problema un poco técnico que se los voy a contar fácil. Los países ricos, tanto Europa como Estados Unidos y Japón, gastamos mucho y recaudamos poco. Lo que los economistas llamamos un déficit. Por ejemplo, España tiene un déficit del 8% del producto. ¿Qué pasa? Gastamos mucho en qué? Educación, sanidad, seguridad. Tenemos muchos funcionarios. En España somos 47 millones y hay 3.200.000 funcionarios. Funcionarios que gente que trabaja en el sector público. Y entonces, claro, es un sector público muy sobredimensionado y eso hay que pagarlo, ¿no? Los funcionarios que paga el Estado, hay mucho dinero que se va en eso. Luego, al final, les diré cuáles son las recomendaciones que nosotros le damos al gobierno de Rajoy para que esto no dure mucho. Pero aunque Rajoy fuera Superman, que no lo es, esto va a durar bastante en España. Mínimo 2 años, no la crisis. Y luego puede durar de 2 a 4 o 5 años. Porque hay muchos problemas. Ahora cuando les hable de España les voy a contar lo que sucede. Pero bueno, ninguno de los países ricos está bien. Estados Unidos tiene mucha deuda. Básicamente, ¿quién financia a Estados Unidos? Los chinos. China está comprando el 80% de los bonos que vende el gobierno americano para financiar el gasto. O sea que en este momento Estados Unidos no está muy bien. Pero Europa está peor que Estados Unidos. Está muy mal. Sobre todo Grecia, Portugal. ¿Qué ha pasado? Han sido gobiernos que han gastado mucho y ahora tienen una deuda que no pueden pagar. Y los alemanes, que son los que financian Europa, pues tampoco están por la labor de seguir prestando a Grecia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el 90% de la gente no quiere que se siga ayudando. Sin embargo, si quiebra Grecia, quiebra Alemania, ¿no? Porque Alemania, la base de la economía alemana, ¿cuál es? Exportar a los países de Europa. Y si España no crece y Grecia tampoco, Alemania tampoco. Entonces, esto es como el Titanic. ¿Se acuerdan que en Titanic se murieron todos los pasajeros? También los de primera clase. Los alemanes tienen que entender que también, digamos, si hay una crisis europea, también Alemania se va a contagiar. Además, los bancos que prestaron dinero a España, Grecia y Portugal eran los bancos alemanes. O sea que si un banco le da un préstamo y quiebra el país, también el banco tiene dificultades, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese sentido, aunque lo que decía antes, ¿no? Que Grecia, Portugal son un poco disciplinados y no han hecho una buena política económica, no hay más remedio que ayudarles, ¿no? Y una buena noticia de esta madrugada, seguro que todos han leído la prensa lo que pasó. No me refiero al Real Madrid o al Barcelona, sino a lo que pasó con Grecia, que al final se ha aprobado esta madrugada, esta mañana, la ayuda que Grecia necesitaba. Si no se hubiese aprobado esa ayuda, Grecia quebraba es que se iba del euro. Ustedes dirán, bueno, Mario, irse del euro es bueno, un desastre. Si España se va del euro y vuelve a la peseta, o Grecia, durante 20 años la situación será una mezcla de Drácula y Frankenstein, o sea, nada bueno. Porque estamos integrados, y estamos básicamente en Europa, y volver a una moneda tendría muchos problemas y ninguna solución. O sea, que es una solución muy mala que no soluciona nada. La solución no es irse del euro, sino mantenerse en el euro, pero hacer otra forma. Entonces, resumiendo un poquito, Japón, ¿cómo va? Muy mal. Japón va peor todavía, porque lleva 20 años de crisis, y bueno, es un país que seguramente en 20 años dejará de ser potencia económica. O sea que de las grandes potencias tenemos Europa, Estados Unidos y Japón. Si yo les preguntara en 20 años quiénes son potencias, yo quitaría Japón y pondría como nuevas potencias Brasil, India y China. Y agregaría Rusia como una sexta potencia, además de Europa y de Estados Unidos. Entonces, un cambio importante en la economía mundial es que los países pobres en desarrollo cada vez son menos pobres, sobre todo China, India y Brasil, que son los países que están teniendo más peso en la economía mundial. Pero la mejoría en los países emergentes no solo tiene que ver con que ha subido el precio de los productos que exportan, y porque ha subido el precio del petróleo, de la carne, de los cereales, porque China e India están comprando, y si hay demanda y compra, el precio sube, y eso beneficia al país que exporta ese producto. Pero también esos países han hecho los deberes, los compran, ¿no? En el sentido que ahora no gastan, tienen buenas políticas económicas, y eso provoca que haya mucho inversor que pone el dinero. Bueno, hay una parte importante de la charla que quería contar cómo vemos España, porque viendo que ustedes están pensando ideas interesantes para tener, y sobre eso quiero detenerme un poco. Es cierto que el gobierno lo tiene difícil, estamos en una situación mala, la tasa de paro, todos sabéis que es el 23% de la población, en Europa es el 9%, y eso hace que haya 5 millones de personas sin trabajo.
¿Y cómo es posible que habiendo 5 millones de personas sin trabajo, pregunto, no hay una revolución al estilo Egipto o al estilo Túnez? Bueno, los sociólogos dicen que los motivos son 3. El primero, la economía sumergida. ¿Saben lo que es eso? Gente que trabaja pero que no paga impuestos en la construcción, en el campo. Hay empresas que no declaran a los trabajadores para no pagar seguridad social. Y en España, según el Banco Mundial, hemos calculado, somos los subcampeones europeos de la economía sumergida. ¿Y quién será el campeón? Grecia. Antes que Grecia hay otro. Italia, ¿no? Italia, 25, España, 24, Grecia y Portugal, correcto, lo que dicen los muchachos, tercero y cuarto. No, Italia siempre es number one, ¿no? En esas cosas así. Entonces, ¿tener economía sumergida es bueno o es malo? Pregunto. Que haya mucha gente que trabaje en la economía en negro es bueno o malo. Tiene una parte buena y una mala. ¿Cuál es la parte mala? Que no hay impuestos, no se recauda y hay menos dinero para hospitales y colegios. ¿Y cuál es la parte buena? Que hay mucha gente que vive de la economía sumergida. En España, de los 5 millones de parados, hay 2 millones que, aunque están cobrando seguro de desempleo, hacen cosillas en negro, ¿no? Eso ayuda a que no haya una revolución. El segundo tema es la familia. Saben que en España tenemos el concepto de familia mediterránea, el estilo Grecia, Portugal, la familia unita, como dirían los italianos, y aunque a veces somos exagerados, nos quedamos en casa de nuestros padres hasta los 30, no será así, ¿no? Me imagino que tener una educación más anglosajona se irán de la casa pronto, no sé, a los 18. Yo veo que mis hijos van al colegio americano, a los 18 ya a los 12 han ido de casa, lo cual para los padres latinos tampoco es bueno. Lo ideal es que se vayan tipo 24 o 25, muy pronto, pero tampoco se queden hasta los 30. En España sabemos que nos quedamos hasta los 30 y luego nos vamos a vivir a 100 metros de la suegra, cosa que tampoco es recomendable. Entonces, básicamente, tenemos ese aspecto, pero cuando una persona queda en paro, la familia ayuda, ¿no? Los latinos somos, no te dejan solo, sino que te acogen en tu casa. Y bueno, family ties, como dicen, eso es lo que está ayudando a que no haya una revolución. Y luego, el tercer motivo es un tema político. El gobierno anterior de Zapatero, los ideológicos, había buena relación con los sindicatos, y a pesar de que hubo recortes sociales importantes, no había mucha movilización, y eso hacía que la situación esté tranquila. Pero ¿cuál es mi preocupación? Que como la economía no va a crecer en los próximos años, el paro va a seguir subiendo. De hecho, este año todos los economistas pensamos que como la economía va a caer, el paro va a aumentar en 500.000 personas más. Y entonces eso es malo porque quizás sabéis todos que el seguro de desempleo en España dura 2 años. Si tú te haces paro, el gobierno te paga 2 años. El primer año te paga más o menos un 70% del salario y el segundo un 60%, y luego nada. Entonces, claro, toda esta gente que está cobrando el seguro de desempleo, como siga pasando el tiempo y no consiga trabajo, va a dejar de cobrar. Claro, es una bomba de tiempo que haya 5 millones de personas sin cobrar nada. Por eso que es importante que el gobierno fomente políticas que crezca la economía. Para que baje el paro, la única solución es que la economía crezca. Y si no crecemos, el paro no va a bajar. Y en economía hay 4 maneras de crecer. Uno es consumo. Consumo es yo cobro un salario y lo gasto. Eso sería una manera. El problema es que como hay que gastar menos porque estamos muy endeudados, España, ¿qué ha pasado? Hemos hecho en los últimos 20 años una fiesta, party y pachanga, o sea, hemos vivido por encima de las posibilidades. Por ejemplo, yo vivo en Las Rozas, cerca de Majadahonda, y todos mis vecinos, que ninguno es empresario, tenía 2 coches, pero no cualquier coche, un Ferrari y un BMW, siendo empleados, no empresarios. Quiero decir que nos hemos pasado varios pueblos viviendo por encima de las posibilidades y eso ha generado que ahora estemos endeudados. ¿Y qué ha pasado? Que las familias nos hemos endeudado con los bancos, con las cajas de ahorro, que a su vez se han endeudado con la banca extranjera, sobre todo con la banca alemana, francesa y americana. Y ahora, como hay una crisis, la banca extranjera pide devolver esos créditos y por eso que los bancos no tienen dinero. Uno de los problemas que tiene la empresa española, las pequeñas empresas, es que no hay crédito. ¿Por qué? Porque los bancos, al no tener dinero, no te prestan. Y si tú tienes una empresa y el banco no te presta, ¿cómo vas a sobrevivir? Entonces España tiene una serie de problemas que llamamos la tormenta perfecta, porque se han juntado muchos temas, que como les digo, que Rajoy fuera Superman, en 2 años es lo mínimo que puede durar la crisis, y puede durar mínimo 2 años y máximo 4 o 5, ¿no? Y por eso el gobierno tiene que tomar medidas, que ahora voy a contar cuáles son. Entonces la situación es mala porque hay mucho paro, porque hay mucho gasto, déficit público, que la diferencia entre lo que se gasta menos lo que se ingresa es el 8% del producto y hay que devolver ese dinero, hay que
de bonos para que los inversores nos financien. Y luego tenemos un problema del precio de la vivienda, que todos saben. En España el precio de la vivienda subió en los últimos 10 años un 200%, muchísimo, ¿no? Y ahora está bajando. Hay una burbuja y eso ha hecho que en el sector de la construcción hayamos perdido 1.300.000 empleos, porque ahora no se construye y España siempre tuvo mucha construcción. Para que tengan una idea, el sector del ladrillo ha representado en España el 16% del Producto Interior Bruto contra un 4% de Eurolandia. O sea que hemos multiplicado por 4 lo que se construye en el resto de Europa. Es demasiado. Y ahora que no se construye, está todo parado por la crisis, ha habido 1.300.000 personas que han perdido su empleo. Me explico, no todos en la construcción, porque saben que la construcción tiene una industria auxiliar. Por ejemplo, las puertas, la pintura, empresas que viven de la construcción. Y si no se construyen, tampoco se necesitan puertas ni pintura, ¿no? O azuleros. Entonces, ojo, que eso ha motivado un paro muy importante. Luego han cerrado muchas pymes, porque como no tienen préstamos bancarios por la crisis internacional, si una pyme, el banco no te da dinero, no puede sobrevivir, ¿no? Con lo cual, y hay otro, claro, como la economía no ha crecido tampoco, ha habido mucho sector automovilístico, muchos sectores que les ha ido mal y han tenido que echar gente. Y luego hay un tema, han escuchado ustedes que ha habido una reforma laboral la semana pasada, que ha habido mucha protesta. En España el problema que ha habido es que si tú tienes una empresa, no podías negociar bajar salarios porque era una legislación muy rígida. Lo único que podías hacer es cerrar la empresa y echar gente. Mientras que en Estados Unidos, con el resto de Europa, un empresario que le va mal puede negociar con los trabajadores y bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a aumentar la jornada laboral o vamos a reducir los salarios? En España no se podía. Y al final terminaba quebrando, echando a todo el mundo. Por eso que, mientras que el paro en Europa es del 9, en España es del 23. Y estas medidas, que son a corto plazo, poco simpáticas, son necesarias de cara al futuro. Otro problema que tiene la economía española, que sé que no les preocupa ahora, pero que sí a los economistas, es el futuro de las pensiones. La gente tiene pocos hijos, ¿saben? En España la tasa de natalidad es 1.30 niños. Bueno, hay que tener 2 niños por matrimonio para que la población crezca. Bueno, la gente tiene pocos hijos, ¿se imaginan por qué? Porque cuestan dinerillo los hijos. Piensen ustedes el valor actual de esto, como decimos los economistas, sus padres obviamente invierten dinero, bueno, luego si en el futuro son Leo Messi, lo van a recuperar, pero bueno, tiene que ser Leo Messi, lo cual no está muy claro, pero bueno, es evidente que los hijos cuestan dinero, educación, sanidad, luego participación de la mujer en el mercado laboral. Las mujeres trabajan, y hoy día, trabajando los dos, ¿quién cuida a los niños? ¿No? El tema es que los horarios laborales en España saben que son muy amplios, es el país de Europa donde más se trabaja, en el sector privado, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, y la pregunta es ¿quién cuida a los niños? ¿No? Incluso en Madrid se ha formado la Asociación de Abuelos Esclavos, que es algo así como un coñazo, otro fin de semana andoniendo, o sea, más que una alegría, es un doctor. Bueno, y luego, otro motivo por el cual se tienen pocos hijos es que nos casamos tarde. Entonces, ustedes, ¿a qué edad se piensan casar? En España, a los 32. Claro, si una mujer se casa a los 32 y tiene el primero a los 24, por motivos biológicos, la posibilidad de tener 7 disminuye. Ustedes no están pensando en tener 7 hijos. Bueno, y por último, el egoísmo. Se llama selfish attitude. Egoísmo es, si tengo hijos, no tengo tiempo para ir a ver el Madrid, a ver toros, tomar copas con los amigos, viajar o desarrollar una carrera profesional. Entonces, al haber poca natalidad, el problema es que España va a ser un país de viejos. Bueno, hay una noticia buena, creo, y es que vivimos muchos años, somos longevos. Eso es bueno, ¿no? Porque si digo que es malo, me van a acusar de no, ¿verdad? Claro que es bueno vivir más. ¿Alguien sabe por qué en España vivimos un año más que en Europa? Un misterio. ¿Será la fiesta parte de la chacra, la siesta, el vasito de vino, el aceite de oliva, que no nos preocupa nada, la siesta? Bueno, no lo sé, pero es un misterio, pero vivimos un año más. Nos morimos en promedio por encima de los 80. Pero claro, si hay mucha gente mayor y poca gente joven trabajando, las pensiones van a sufrir. Y la solución no es invitar a los abuelos a pasear en el Titanic, lógicamente, ¿no? La solución es reformar el sistema. Bueno, resumen, les he contado un poquito los problemas de la economía española, y ya veis que tienen que ver con la crisis internacional, que afecta también a Estados Unidos, Europa, a Japón, malas políticas económicas. No voy a negar que la política anterior, ¿no? del gobierno anterior no fue buena, eso es evidente. Y luego, bueno, tenemos mucho paro, falta de crédito de empresa. La pregunta es, para ir terminando, ¿qué debería hacer el gobierno para que esto mejore?
Y hay tres medidas. La primera es, no tenemos más remedio que gastar menos. O sea, porque si no, vamos a terminar como Grecia, ya los inversores. Estamos muy endeudados y básicamente los que han comprado bonos han dicho, tienen que gastar menos porque si siguen vendiendo bonos, nadie se los va a comprar y van a terminar como Grecia. Y gastar menos es políticamente antipopular, habrá que recortar cargos públicos. Yo, sinceramente, recortaría cosas, por ejemplo, coches oficiales. ¿Para qué queremos ser el segundo país del mundo? Si ustedes hacen alguna propuesta, casi les sobraría esa. ¿Para qué queremos ser el segundo país del mundo con más coches oficiales después de Italia? ¿Es posible que tengamos en España más coches oficiales que en Estados Unidos o en China, siendo un país pequeño? Otro tema que tenemos es básicamente, bueno, también interesante. Tú sabes que con 7 años de estar en el Parlamento, los políticos se jubilan, una jubilación de privilegio. Eso quizá habría que mirar. Y luego tenemos muchos funcionarios, tenemos 3.200.000 funcionarios, y bueno, habrá que poner un poquito de orden porque hay duplicación y multiplicación. ¿Y para qué queremos tener una universidad en cada pueblo y un aeropuerto en cada ciudad? Por ejemplo, en España hay muchas universidades, pero yo digo, ¿y pueden ser todas buenas? A ver, demasiadas, ¿no sería mejor tener menos, fusionarlas y que tengan más calidad? Por ejemplo, en Portugal hay 3 aeropuertos en todo Portugal, y solo en Galicia hay 3, Santiago, Vigo y A Coruña. Demasiados aeropuertos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que mirar todos los gastos, porque me parece que hemos hecho unos gastos exagerados, y bueno, es importante reformar. Bien, lo segundo que tenemos que hacer es reforma. Bueno, la reforma de los bancos, la reforma de las pensiones, la reforma laboral, eso es importante. Pero, para terminar, voy a centrarme en otra reforma interesante. Si yo les preguntara cuáles son los factores que en los próximos 20 años van a hacer que un país sea rico, los economistas dicen, no es el petróleo, no es la ganadería, no es la agricultura, sino que es 3 cosas: tecnología, educación y empresarios innovadores. Y deberíamos invertir mucho en eso en el futuro. Sé que es a largo plazo, porque si tú inviertes en educación, no es que mañana vas a ser rico, pero los países que han tenido éxito económico, Alemania, los países nórdicos, Estados Unidos, son muy fuertes en esos 3 elementos: educación, tecnología e innovación. Empresario innovador, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos a hacer una prueba, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser funcionarios, trabajar en el sector público o ser Bill Gates y crear una empresa? Van a contestar algo que yo me quedé contento, seguro, que ser Bill Gates. Bueno, en España, ustedes que son una generación más ambiciones, cuando preguntamos en la universidad a los chicos qué prefieren, me dicen, Mario, me pregunta tonta, obviamente funcionario. Porque funcionario trabajo de 8 a 3, no me pueden echar. Con hora de comida. Pero necesitamos más funcionarios. Que haya creación de empresas y que haya gente joven de ustedes que monte empresas, ¿no? Bueno, y eso hay que cambiar la mentalidad. Entonces, primer tema sería ir a un modelo donde le demos más importancia a la educación, a la innovación y a empresarios y innovadores. Y luego, el segundo tema es, yo les dije que para bajar el paro, la única manera que tiene España es crecer. Pero para crecer, la única que nos queda es exportar. Exportar significa que las fábricas estén en Madrid, pero que vendamos a China, India o Brasil. Entonces España exporta poco, es un país que no exporta, y si ustedes me preguntan por qué exportamos poco, bueno, primero porque no tenemos una... España, ¿cómo se asocia? Con un país de servicios. España es muy fuerte en turismo, es de los países más turísticos del mundo, es fuerte en banca. Saben, como anécdota, que tenemos el 60% de los bares y restaurantes de los 15 países de Europa, o sea que solo en España hay un 60% de bares y restaurantes, siendo la comunidad autónoma con más bares, que no se lo saben, bueno, es la comunidad autónoma que hay más que en Madrid, Andalucía. Veo que se escucha por ahí Andalucía. Y per cápita, dividiendo por población, hay una canción de Joaquín Sabina que dice que en la calle Antón Martín de Madrid hay más bares que en toda Noruega, ¿no? Y con un alumno noruego hicimos un estudio empírico, no de ir a los bares, sino estadístico, y había creo que un 7% de los bares. O sea que somos un país de servicios, pero lo que se exporta no son servicios, son bienes, comida, ropa, coches, y España exporta poco. Entonces, ¿cuál es la solución que estamos planteando en el Banco Mundial? Si queremos que baje el paro, tenemos que fabricar en España, pero para vender en China, India y Brasil, que son países de gran... y se puede, son países que crecen mucho, y claro, si un país crece mucho y es nuevo rico, necesita comprar muchas cosas. Piensen que China, yo les conté esta mañana, que son 1.300 millones, ¿se acuerdan de eso? Pero no les dije que hay 200 millones de chinos que son de clase media, ávidos por comprar productos europeos. Y, aunque el precio es caro, porque
Saben que aunque los salarios españoles son bajos, son mucho más altos que los salarios chinos, ya que en China los salarios son bajos. El consumidor chino le interesa mucho el prestigio de la marca europea. Entonces, todo lo que venga de España, sea vino, aceite de oliva, jamón, naranjas, le interesa, porque ellos creen que todo lo que viene de Europa tiene calidad. Y como tienen dinerillo, aunque sea caro, les da igual. Pero yo creo que la gran oportunidad del gobierno español de cara al futuro es exportar, pero no exportar a Alemania o a Estados Unidos, porque Alemania y Estados Unidos no van bien y no te van a comprar. Empezar nuevos mercados. Entonces, empezar con China, con India, con América Latina, y ahí está la solución. Si las fábricas están en Madrid, generamos empleo aquí, crece la economía, baja el paro, y esa sería un poquito la solución. Y bueno, y eso es lo que el gobierno debería hacer. Uno de los motivos por los cuales exportamos poco es básicamente que España no tiene una imagen de marca. Las dos marcas españolas más famosas en el mundo, ¿cuáles son? Inditex. Inditex, bueno, está mal hablado. Tiene que ver con el Real Madrid y, bueno, ya se ve que son acá de Madrid y Barcelona. Esos son los dos, básicamente, equipos de la Mundial. Con los éxitos de Rafa Nadal, Fernando Alonso, bueno, eso ha ayudado, pero fíjense, los estudios de marketing, ya saben que la escuela, yo soy profe de escuela de marketing muy conocida, de las 1000 marcas más famosas del mundo, muy pocas son españolas. Las más conocidas son Real Madrid y Barcelona. Vamos a hablar de Zara, que alguien habló de Zara. Bueno, Zara es una empresa todos la admiramos mucho, pero cuando preguntamos a nivel europeo de qué nacionalidad es Zara, hacemos una encuesta, la mayoría de los europeos dicen italiano, o sea que nadie se entera en Europa que Zara es español, por lo cual tampoco una empresa que nosotros valoramos tiene un reconocimiento de marca. ¿Cuál es el problema? Que ahora las grandes empresas españolas, como España está mal, no quieren dar la imagen de que son españolas. Por ejemplo, el Banco Santander saca una publicidad, no sé si lo vieron en los diarios, en la prensa, saca un mapa del mundo donde dice el 20% de los beneficios del negocio lo tenemos en Brasil y el 15% en Inglaterra, y España lo pone en chiquitito, como un chiringuito, y tenemos el 10%. Entonces, todos los grandes no quieren dar una imagen, digamos, que somos españoles, porque ahora, en fin, hablar de España es como hablar de Grecia o Portugal, que no vende mucho, ¿no? Pero entonces, tendríamos que mejorar ese tema. Otro tema, el aceite de oliva es español, sobre todo en Andalucía, ¿no? Córdoba, Jaén, pero se vende como italiano, porque lo que hacen los productores de aceite de oliva españoles lo venden a Italia y los italianos lo venden, lo comercializan y lo venden como italiano. Ustedes dicen, ¿por qué hacen eso? Porque viven de subsidios. La Comisión Europea les da dinerillo, con ese dinero viven, lo venden a granel y que los italianos lo comercialicen. Y tendríamos que venderlo como español, porque luego la imagen de marca te da mucha pena. El tema del inglés, bueno, ustedes tienen la suerte de hablarlo, ya me han contado, pero España estamos número 27 sobre 27 en hablar inglés. Incluso cuando ganamos cuando eso es hablando, no sé, para corregir. Pero bueno, a nivel incluso europeo, creo que le ganamos a los turcos y a los rusos. Ya, no empleando mucho, ya Turquía está en Asia, un desastre. Y bueno, el idioma evidentemente de los negocios es el inglés. Y ahí la Comisión Europea lo que propone para mejorar el inglés, el idioma del inglés, es empezar desde las guarderías, desde pequeños, porque claro, si uno empieza, fíjense, Zapatero y Rajoy, no hablan inglés, ustedes saben. Zapatero, nada, y Rajoy tampoco. Tiene un profe, pero va por la versión tú. Claro, si ustedes empiezan a los 56, bueno, si empiezan de 20, bueno, fácil. Bueno, voy a empezar desde las guarderías. Segunda recomendación, mejorar la metodología. Todos hemos estudiado inglés 1000 años, pero que hay mucha gramática, teoría y poca conversación. Ir a métodos más prácticos. Tercero, en los institutos potenciar profesores nativos, claro, el inglés más fluido. Cuarto, cuando van al cine, saben que las películas, bueno, se han dado cuenta, están dobladas, no en doblaje, siempre están hablando en español, entonces eso no pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, en Portugal, que hablan un inglés fantástico, igual que en América Latina, el cine se ve en inglés con subtítulos, ¿no? Y la tele también, y eso ayuda mucho, porque claro, si tú estás viendo siempre en español, nunca vas a aprender el inglés. Y luego los programas Erasmus, de un año afuera, eso ayuda mucho. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Y bueno, España en el tema del idioma, pues el idioma del comercio exterior, está muy bien atrasado. Bueno, ya para ir terminando. Entonces, lo que nosotros proponemos es, resumiendo, vamos a tener 2 años malos seguro, pase lo que pase. Igual que Europa, igual que Estados Unidos. España peor. Pero si el gobierno toma las medidas que les estoy contando, que son empezar a fomentar la educación,
la tecnología, que la gente joven, en vez de querer trabajar en el gobierno, monte empresas, y vamos a un modelo exportador, o sea que empezamos a exportar a China, India y Brasil, eso te permitiría crecer, que baje el paro y que la economía empiece a cambiar. Pero para eso hay que hacer muchas reformas, ¿no? Y si no hacemos nada, nos quedamos cruzados de brazos, pues la crisis puede durar 8 o 10 años. Por eso que es muy importante que el gobierno, que creo que está en eso, tome medidas muy importantes. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería decir.